Ahí está, ¿no? Todo lo que es economía abierta. Bien, organismos financieros internacionales. Primero atacamos esto, ¿ya? Una pequeña teoría. A ver, el año 1929 ocurre el crack de la bolsa, ¿no? Y luego ocurre lo que es el nuevo orden, ¿no? Sale Keynes, dice, no, hay que sacar la economía de esta gran depresión utilizando, ¿qué cosa? Políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas, mayor inversión pública, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego el año 1944, cuando ya la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, en Estados Unidos, en la cadena hotelera Bretton Woods, en una conferencia financiera internacional, se acuerda crear dos organismos financieros internacionales, que de ahí en adelante van a promover el desarrollo, el comercio, evitar fuertes crisis como la del 29. ¿Y cuáles son, profesor? El BIRF, que luego cambia nombre al Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Bien. El Fondo Monetario Internacional, jóvenes, tanto y el Banco Mundial tienen un objetivo común, promover el comercio equilibrado en los países miembros. Pero después tienen distintos objetivos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es el encargado ¿no? de promover la cooperación monetaria internacional. Profesor, ¿qué significa cooperación monetaria? El Fondo Monetario presta dinero a los países miembros cuando tengan problemas en su balance de pagos, ¿no? Cuando alguien tiene problemas en su balance de pagos, ¿no? Las reservas internacionales netas de ese país tienden a disminuir. Dice que por ahí viene un shock externo o una crisis, una forma de proteger la moneda nacional es utilizando las reservas internacionales. Pero como ese país ya tiene pocas o escasas reservas, tendría que recurrir al Fondo Monetario para prestarse. Y el fondo presta dinero, porque el fondo busca evitar, segundo objetivo, ¿no? Fuertes devaluaciones del tipo de cambio. Busca dar una estabilidad al sistema financiero internacional. ¿A través de qué? De ese préstamo, ¿no? Para poder fortalecer su moneda en cada país, como ha recibido créditos Argentina el año pasado, como Grecia, como el Perú en los años 80. Entonces el fondo solamente va a prestar dinero cuando aquellos países le están pasando mal financieramente, ¿no? Balance de pagos desequilibrada, deficitaria, las reservas comienzan a agotarse, entonces fondo presta dinero. En cambio el Banco Mundial va por el otro lado. El Banco Mundial promueve el crecimiento, el desarrollo sostenible de los países, ¿no? El Banco Mundial tiene una meta, ¿no? Erradicar la pobreza o la extrema pobreza, erradicar el hambre en el mundo. Entonces va a prestar dinero a aquellos países miembros ¿no? que busquen promover su crecimiento, su desarrollo económico. O sea que el Banco Mundial presta dinero a los países, por ejemplo, para mejorar el agro, para mejorar la educación, la administración de la justicia, pero también presta dinero al sector privado, ¿no? Complementa con dinero el sector privado, porque ese proyecto que tiene en mente el sector privado, ¿no? Busca luchar contra la pobreza. Busca luchar contra la pobreza. Disculpen. Entonces, son dos organismos financieros que nacen de una conferencia, pero tienen dos objetivos distintos, ¿no? Pero hay algo en común entre ellos, ¿no? Que promueve el comercio internacional de manera equilibrada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te viene, el gobierno planea mejorar las técnicas de sembrado de páprica o de uvas a los microempresarios o agricultores. Muy bien, para eso recibe un crédito de quién? Del Banco Mundial. Del Banco Mundial, ¿no? El fondo no se mete eso. Todo lo que es inversión en infraestructura, nuevas carreteras, colegios, postas médicas, Banco Mundial. En cambio, el fondo es
En caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? La está pasando mal, tiene pocas reservas, el tipo de cambio se está disparando en Argentina, entonces el Fondo Monetario dice, oye, ¿quieres dinero o te presto? Sí, muy bien. Busca esa cooperación monetaria internacional ante desequilibrios en la balanza de pagos para evitar fuertes devaluaciones o depreciaciones del tipo de cambio. Bien, esos son organismos financieros internacionales, pero en América Latina, ¿no? En la región América, hay otro que tiene un objetivo parecido al Banco Mundial. ¿Quién es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo mismo. Busca qué cosa? El desarrollo sostenible de los países miembros. ¿Ya? El BID. Estos dos son a nivel internacional y estos dos son regional. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y también tenemos el otro, ¿no? El FLAR. El FLAR. El FLAR es el Fondo Latinoamericano de Reservas. Ah, profe, Fondo Latinoamericano de Reservas. O sea, el Banco Mundial, si bien es al BID, como el FMI es al FLAR, así como analogías. Estos son internacionales, estos son regionales. O sea, el Fondo Latinoamericano de Reservas va a prestar dinero a los países sudamericanos que tengan problemas en su balance de pagos. Fondo Latinoamericano de Reservas. Muy bien, continuamos. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Buenos días, Ana Lucía. Buenos días con todos. Bien. Principales resultados del comercio exterior. Recuerden ustedes que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los países, ¿no? ¿Y tenemos resultados? Sí. Esos resultados se van a ver en la balanza comercial. La balanza comercial, ¿qué es, profesor? Exportaciones totales de un país menos sus importaciones, pero solamente de bienes nada más, ¿no? A precio FOB, ¿no? Sin del sin flete, sin derechos, ¿no? Sin seguros, a precio FOB. O sea, la exportación medida en el puerto de embarque. Bien, esta balanza comercial nos puede dar tres resultados. Una balanza comercial superavitaria, como tenemos aquí, todo este superavitario significa que las exportaciones superaron a las importaciones en ese periodo, 2008, 2009, incluso 2012. Y también puede ser deficitario. ¿Qué significa deficitario? Que la exportación fue superada por la importación, ¿no? Y también puede ser equilibrada, que la exportación es igual a la importación, ¿no? Y acá también es superavitario, ¿no? Porque la balanza de pagos se recuperó. ¿Se recuperó por qué, profesor? Porque las exportaciones comenzaron a subir en mayor velocidad que las importaciones. ¿Por qué la balanza comercial se puede recuperar en el Perú, profesor? Ah, sencillo, porque si estudiamos la estructura de las exportaciones peruanas, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Exportación tradicional y exportación no tradicional. ¿Quién tiene más peso, jóvenes? ¿La exportación tradicional o no tradicional? Ah, profesor, la exportación no tradicional, porque representa el 80% de las exportaciones totales. Y la no tradicional, solamente un 20%. Muy bien. Y la actividad por excelencia que nos trae divisas es la minería, que representa más o menos el 65% de toda la exportación peruana. Entonces, profesor, si a la minería le va bien, a la balanza comercial le va bien. Profe, ¿y la minería a quién le vende? A China, el mayor socio comercial peruano. Si China crece, demanda más minerales, el precio internacional del mineral sube, las exportaciones suben en cantidad y en monto y las exportaciones se disparan, ¿no? Y la balanza comercial vuelve a ser súper agradable. Pero, profesor, si a China le va mal, si a China le va mal, ¿no? Al mundo le va mal. Cae la demanda internacional de minerales, cae el precio, ¿no? Cae la cantidad y el precio de los minerales, las exportaciones caen, muy bien, y la balanza comercial se puede hacer deficitaria, como la de aquí. Uh -huh.
Por eso dicen, ¿no? El Perú debe diversificar su producción, no depender solamente de la minería, sino que también promover exportaciones no tradicionales. Pero también en las no tradicionales hay un problema, hay una alta concentración. Son 20 productos de no tradicionales estrellas, ¿no? La agroindustria, uva, páprica, arándanos, los textiles y los metalmecánicos. Se debe exportar más variedad para no depender, ¿no?, de los precios internacionales de las materias primas, en este caso de la minería. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Continuamos. Profesor, ¿cuál es el rol del tipo de cambio en el Perú? El tipo de cambio, ¿a quién le gusta que suba y a quién le gusta que baje? Entonces, en el comercio internacional, ¿influyen muchos factores? Sí, profesor. La divisa, que es el dinero que sirve como medio de pago en el comercio internacional. El dólar es la divisa más fuerte todavía. El euro es el segundo. Y ya la moneda china, el yuan chino, ¿no?, se está posicionando como la tercera divisa más poderosa del mundo, ¿no? Bien. Otro elemento que interviene en comercio internacional es las reservas internacionales netas, el RIN, o las RIN, ¿no? Las reservas, ¿no? Las reservas internacionales netas son administradas por el Banco Central y está en oro, en plata, en divisas, ¿no?, en derechos especiales de giro, en certificado de depósitos de divisas no mayores a 6 meses, en bonos soberanos como bonos del Tesoro Público de Estados Unidos o de Inglaterra. Y de esa manera el Banco Central administra esa riqueza que tiene el Perú. Se dice que más o menos está bordeando los 70.000 millones de dólares como reservas. Y si comparamos las reservas internacionales netas en Sudamérica, el Perú es el que ocupa el primer lugar de tener mayores reservas internacionales. Profesor, ¿qué significa tener reservas internacionales? ¿Para qué sirven las reservas? Sirve tiene dos objetivos así bien marcados. Uno, las reservas es el colchón o es el amortiguador ante fuertes crisis internacionales. ¿Cómo así, profesor? Porque si viene un shock externo o un shock interno, ¿no?, una pandemia, una guerra en Sudamérica, una crisis internacional profunda que contagia todo el bloque sudamericano, los inversionistas se van y se llevan sus dólares. ¿Está bien? Al llevarse sus dólares, la bolsa cae. ¿Por qué, profesor? Porque los inversionistas que tienen acciones en la bolsa venden las acciones, entonces hay una tendencia que todos vendan. Al vender todas las acciones en la bolsa, el precio se desploma. Y una vez que vendan, ya tienen los soles, compran dólares. Y cuando compra el dólar, el tipo de cambio se dispara. Peor si se llevan fuera. El dólar comienza a escasear en Sudamérica, ¿no? Eso es lo que pasa, son las crisis. Las bolsas se desploman y el tipo de cambio sube. O el oro sube, porque también los grandes inversionistas compran oro. Muy bien, profe. ¿Y qué más sigue? Ahí entran los bancos centrales. ¿A qué? A darle una estabilidad al tipo de cambio. Que no se dispare, porque se va a devaluar o depreciar fuertemente las monedas en Sudamérica. El real brasileño, el peso argentino, el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano. Muy bien, y todos los bancos centrales se van a mirar a ver qué está haciendo Colombia. Está vendiendo reservas, está vendiendo dólares en su mercado. ¿Qué está haciendo Argentina? Pues acaba de salir agresivamente a vender dólares, ¿no?, el Banco Central. Pero se le acabó. Y Colombia tiene poco, y Brasil tiene poco, pero Perú tiene más. Entonces le va a dar cierta más estabilidad a la economía. Los inversionistas no van a entrar en pánico en el Perú. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales. Para eso se utilizan las reservas, ¿no? Para darle estabilidad, para hacer frente a shocks externos y para defender la moneda nacional frente a fuertes devaluaciones o depreciaciones. Entonces, profesor, ¿qué es una devaluación? ¿Qué es una depreciación? Vamos a ver, ¿no?
Se dice que en el tipo de cambio puede ser dos. El fijo, dado por el Banco Central de Reserva del Perú, y el flexible por el propio mercado. Si sube el tipo de cambio, ¿qué significa? Ah, profesor, si sube el tipo de cambio, significa que si nosotros partimos de un dólar, si nosotros partimos que un dólar, si nosotros partimos que un dólar está a 3 soles, subir el tipo de cambio significa que el dólar aquí ya subió, el dólar ya está a 4 soles. Profe, el dólar está a 4 soles. Profe, ¿y quién no puede hacer esto? Si el tipo de cambio es fijo y el Banco Central por circular dice, no, el dólar va a estar de 3 a 4 soles, se llama devaluación del sol. Pero si el tipo de cambio es de mercado y el dólar subió por la libre juego de la oferta y la demanda, se llama depreciación del sol. Pero si el dólar pasa de 3 soles a 2 soles, ¿no? A 2 soles, entonces, ¿quién provocó que la caída del dólar? Si lo hace el Banco Central, se llama revaluación del sol. El sol se está fortaleciendo frente al dólar. Si lo hace la fuerza de mercado, apreciación del sol. Gracias al mercado, el sol se hace más fuerte. Entonces, en resumen, si sube el tipo de cambio, ¿cómo se llamaría, profesor? Depende del sistema que tenemos en el Perú. Si es fijo, devaluación. Si es flexible, depreciación. Usted sabe muy bien que nosotros no tenemos ni fijo ni de mercado, sino de flotación sucia administrado. El Banco Central lo deja flotar libremente, pero interviene comprando y vendiendo dólares para darle cierta estabilidad al tipo de cambio. Pero evitar fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Si suba, pues que suba, lo hace el mercado. Pero la subida tiene que ser despacio, despacio, para evitar incertidumbre en los agentes económicos. Y si cae, pues que caiga, porque el mercado lo está permitiendo así, pero que no caiga de manera abrupta, sino suave en el tiempo. Entonces comienza a comprar dólares si cae y a vender si sube. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces, si sube el tipo de cambio, profesor, preguntas hasta aquí primero. Preguntas. ¿No hay preguntas? Están locos por responder las respuestas, ¿no? Ya bien. Si sube el tipo de cambio, ¿a quién le favorece? A la exportación. Cuando sube el tipo de cambio, las exportaciones ganan competitividad, porque el exportador, cada vez que exporta un producto, va a recibir más soles en la economía. No, eso quiero que entiendan, ¿no? Un dólar caro favorece al exportador, porque el exportador gana en dólares. Entonces, por cada dólar va a recibir más soles. Si sube el tipo de cambio, la importación pierde. ¿Por qué? Porque se encarece la importación. ¿Por qué se encarece? Porque nosotros pagamos en dólares cuando importamos. Entonces, requerimos más soles para comprar un producto. En cambio, cuando baja el tipo de cambio, quien gana es la importación. ¿Por qué, profesor? Porque el importador tiene soles y si quiere importar, compra dólares. Entonces, como el dólar ha caído, compra más dólares y puede traer más productos. La importación sube. Si baja el tipo de cambio, la importación se abarata. Pero si baja el tipo de cambio, la exportación pierde. ¿Por qué? Porque el exportador, por cada producto que exporta, ahora va a recibir menos soles. Menos soles. Profesor, ¿perjudica a la economía del Perú que más empresarios extranjeros produzcan en el Perú de lo que empresarios peruanos producen en el extranjero? Eh, sí, beneficia y perjudica, ¿no? Beneficia en el sentido que vienen a invertir y la inversión promueve el crecimiento económico, ¿no? Porque si los extranjeros vienen a invertir, ellos compran maquinarias, equipos, herramientas, construyen, ¿no? Producen aquí
y eso genera empleo. Y el peruano consume y la economía se reactiva. Pero lo que pasa es que luego del resultado de la producción, al cierre de la actividad económica, dice, ¿cuánto ganamos? Tanto. Muy bien, que se vaya al país de origen. Y ahí se va la divisa, se va la riqueza. Sería óptimo, mejor, que se invierta aquí, ¿no? Y se quede aquí la inversión, la reinversión, y la economía crece más, ¿no? Pero sí es buena la inversión extranjera, es buena, pero sería mucho mejor que sea inversión peruana, ¿no? La balanza de pagos, ahí está. La balanza de pagos es el registro, ¿no? De todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo, ¿no? Entonces acá dibujamos al Perú, y todo lo que entra y sale del Perú, qué horrible, ¿no? Es la balanza de pagos. O sea, ¿qué es la balanza de pagos? Es la relación entre créditos, ahí está C, créditos, y débitos, ahí está D, débitos, entre residentes y no residentes. ¿Qué es un crédito? Cuando entran dólares al Perú. ¿Qué es un débito? Cuando salen los dólares del Perú al resto del mundo. Y el Perú realiza todos los días transacciones económicas con el resto del mundo. ¿Y que resultan de qué? Que el Perú gana dólares, será crédito, a veces pierde dólares, no, será débito. ¿Entre quién? Entre residentes y no residentes. Esa es la balanza de pagos. Y tiene su estructura que está bien completita aquí. La balanza en cuenta corriente, la balanza comercial, la balanza de servicios, renta de factores y transferencias corrientes. Yo hago preguntas y ustedes responden a qué cuenta se debe asentar en estas cuatro primeras. ¿Ya? El principal producto de exportación es el cobre. ¿Dónde se asienta? A ver, todos, por favor, participen todos en el chat. La exportación de cobre, ¿en qué balanza se registra en la cuenta corriente? ¿Pero en qué subcuenta? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Estamos aquí. La exportación de cobre, ¿en qué subcuenta se registra? A ver, estoy leyendo el chat. Ah, profesor, la exportación de cobre se registra en la balanza de cuenta corriente. Sí, pero ¿en qué subcuenta? Está lento el chat, ¿no? Bien. Profesor, cuando vienen turistas alemanes a Machu Picchu, traen divisas. ¿En qué subcuenta? Cuando Canal 2 Latina transmitió el Mundial Rusia 2018, pagó derecho de transmisión. Esa salida de dólares a la FIFA, ¿en qué subcuenta se contabiliza? ¿No? Bien, profesor, y cuando una empresa extranjera aquí tiene ganancias, ¿no? ¿Dónde se lleva sus ganancias? A su país de origen. ¿En qué cuenta se registra? Y esas cosas, ¿no? Muy bien. Continuamos. Profesor, ¿y las remesas de los venezolanos que envían dinero a su país de origen, porque ahí está su esposa, hijos, hermanos, ¿en qué cuenta o su cuenta de la cuenta corriente se registra? Profesor, he leído que una empresa china va a venir a invertir 200 millones de dólares en el Perú. Va a ensamblar
estabilizadores. ¿En qué cuenta se registra la inversión? Y esas cosas debemos saber bien, los jóvenes, muy bien. Profesor, ¿en qué cuenta se registra la entrada de dólares por la minería ilegal? Ilegalidad, errores y omisiones, ¿no, profesor? Claro que sí. Profesor, al Perú le condonan 50 millones de dólares de la deuda externa. ¿En qué cuenta está? Profe, todo lo que es deuda externa, retrasos, financiamientos, moras, renegociación, canje, eso se contabiliza, profesor, en financiamiento excepcional. Esas cosas ya están aprendiditas, profe. Muy bien. Y la integración total, ¿no? Yo lo veo borroso, creo. Sí, está medio borrosito. Sí, pero no había otra mejor imagen que está. Bien. Integración total. Recuérdense que la integración económica es, ¿no? Es una desgravación paulatina de las barreras al comercio internacional. A partir de los 90, el mundo vive vientos de cambio, ¿no? Y a partir de los 90 se da fuertemente la globalización, ¿no? Una creciente interdependencia de los países, de los mercados, de las empresas, de los individuos, pero años atrás ya los países comenzaban a integrarse, ¿no? Europa comienza su integración con el Tratado de Carbón, el acero, el año 57, ¿no? 10, 12 años después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya se estaba integrando, ¿no? Luxemburgo, Italia, Francia ya se estaban integrando. En el Perú también, a partir de los 50, inicio de los 60, ¿no? Perú también comenzaba a integrarse, ¿no? El Pacto Andino es uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué es la integración económica? Es una decisión de los estados que consiste en su integración, disminuyendo de forma gradual las barreras al comercio. Y una barrera por excelencia al comercio es los aranceles, es la disminución paulatina de los aranceles. ¿Con qué objetivo, profesor? Atraer más inversión y también ampliar la oferta exportable de cada país, ampliar las exportaciones, ampliar mercados. Como es un proceso gradual, tiene etapas, y ahí están las etapas. Empezamos con la 1, comercio preferencial o zona o área del comercio preferencial. En la zona de preferencias comerciales, en esta área, ¿no? Los aranceles comienzan a disminuir. 3, 4 países firman un tratado de zona de preferencias arancelarias. ¿Qué pasa en ese grupo de países? Que poco a poco se va desgravando los aranceles. Poco a poco los aranceles van disminuyendo. ¿Hasta llegar a qué, profesor? Hasta llegar a cero. Entonces, esa área se llama, o esa zona se llama zona de libre comercio. La libre movilidad de los factores, de las mercancías. Los bienes entran sin aranceles, ¿no? Se exporta, se importa, ya no hay restricciones. ¿Beneficia? Claro que sí, profesor, porque al eliminar los aranceles, el producto entra más barato. Y quien gana es el consumidor, profesor, ¿no? Bien, ¿qué le sigue? La unión aduanera. Y en la unión aduanera aparece el famoso arancel externo común. ¿Qué significa eso, profesor? Que ese bloque que tiene libre comercio va más allá de las negociaciones, de la integración. Y todos se ponen de acuerdo para cobrarle un mismo arancel al resto del mundo. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Estamos en 3. Si este bloque es unión aduanera, ¿no? Y este es el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, díselo, a ver, a la Unión Europea, ¿cuánto le cobramos? Hay que cobrarle el 5% y todos los bloques, ¿no? De una manera le cobra 5%. A América Latina, ¿cuánto le cobramos? 3% y todo el bloque le cobra 3%. ¿No? Al Mercosur, ¿cuánto le cobramos? 6% y le cobramos 6% todo el bloque de los países. A eso se llama arancel externo común. La siguiente etapa es más fuerte en la integración. ¿Por qué? Y porque ya entramos en un mercado común. ¿Y qué es un mercado común? Un mercado común es aquel mercado donde va a haber una libre movilidad de los factores productivos. O sea, el capital
y el trabajo van a circular libremente, sin restricciones. ¿Eso qué quiere decir, profesor? La liberalización del mercado financiero, sí. O sea, un banco de un país X que tiene un mercado común con otros países, ¿puede abrir una sucursal en otros países? Sí. ¿Un trabajador puede trabajar libremente en otro país con mercado común? Sí. ¿Y en las mismas condiciones laborales, con los mismos derechos? Sí, profesor. Ah, interesante. O sea, un mercado común, ¿qué promueve? Mucho más que integración comercial, es ya integración de los factores productivos como el capital y el trabajo. O sea, profesor, si Sudamérica fuera mercado común, yo ahorraría un banco brasileño, sí. Me prestaría de un banco chileno que cobra menos tasa de interés, sí. Podría trabajar en Colombia con el mismo soporte de derecho laboral que un colombiano en su país, sí. Y viceversa, sí, profesor, es un mercado común. ¿Ya? Y luego, ¿qué viene? La quinta etapa, ¿no? En la quinta etapa viene la unión económica, ¿no? Y monetaria, ¿no? La unión económica y monetaria. En la unión económica, la integración es mucho más fuerte todavía, porque ya el país, ese bloque es un mercado común, ¿no? Y estamos observando que, como en Colombia, las tasas de interés son más altas y en Chile más bajas, todo el mundo está ahorrando en Chile. Y eso como que no permite crecer homogéneamente. Le dice, no, vamos a entrar en una unión económica. ¿Y qué es la unión económica? Que va a haber un gran objetivo. ¿Cuál es? Tratar de homogenizar las variables o los índices macroeconómicos. ¿Como cuáles, profesor? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿no? Las mismas tasas de interés, el encaje legal, la tasa de referencia, el déficit fiscal, la tasa de inflación, la tasa de desempleo. Y no, se va a presentar metas, ¿no? A 10 años tenemos que homogenizar esas variables, ¿no? Como lo hizo la Unión Europea, ¿no? Con el acuerdo de Maastricht del año 1991, ¿no? Y 8 años después, ¿no? Nos sorprendió al mundo, porque ya, ¿verdad? Europa cumplió los objetivos, ¿no? Casi por ahí, misma tasa de interés, desempleo, tipo de cambio y esas cosas, porque un 1 de enero del año 99, o sea, después de 8 años de unión económica, aparece la unión monetaria, aparece el euro como única moneda. ¿Se entendió? Unión económica, primero nos homogenizamos y luego, una vez que estamos homogéneos, sale la moneda única, unión monetaria. Y ahí se quedó la Unión Europea. Y luego vendría la unificación política y económica de los países involucrados, que es la integración total, ¿no? Y aquí se habla pues de la mundialización, bueno, de la mundialización. Europa estaba en unión monetaria, ¿sí o no, profe? ¿Qué le faltaba? Su integración total. Por eso Europa estaba discutiendo crear una sola constitución política europea. O sea, tener una sola constitución para los 29 países, eso ya abarca ¿qué cosa? Tener los mismos derechos entre un húngaro y un italiano y un español, ¿no? ¿Qué pierde? Pierde el poder geopolítico de los países por tener una sola constitución. Y a eso se llama la mundialización. Va mucho más allá, es mucho más fuerte, jóvenes. ¿Ya? Continuamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Muy bien, sí han respondido, ¿no? El chat está bien. Bien, muy bien. Continuamos entonces. ¿No hay preguntas? Profe, ¿y cuál es la diferencia entre una globalización y una mundialización? Es sencillo, jóvenes, ¿no? La globalización es un fenómeno que abarca todas las esferas, ¿no? Es un fenómeno tecnológico, económico, un fenómeno social, que consiste en la institucionalización de un mercado. O sea, con la globalización se va a crear un mercado global. Profe, ¿qué significa un mercado global?
que si algo pasa en China, repercute en Europa, Estados Unidos y Sudamérica y África. Si algo pasa en Europa, tiene una fuerte repercusión en Estados Unidos o en China. Y si algo pasa en Estados Unidos, eso repercute también al mundo. Entonces, la globalización es la creciente interdependencia, interrelación entre los países, mercados, empresas, gobiernos, estados. Esa es la globalización. Se dice que China ya le quitó a Estados Unidos el mercado europeo. El mayor socio comercial de Europa ya no es Estados Unidos, es China. Entonces, profesor, si algo le pasa a la China, no solamente afecta a Sudamérica, ¿no? Sino afecta ¿a qué? A Europa. Mm. Entonces, si China no crece, Perú no crece. Si a China le va bien, a Perú le va bien. Y no solamente a Perú, a toda Sudamérica, porque los chinos han logrado posicionarse en Sudamérica, siendo los mayores socios comerciales de China, de Sudamérica, China. Le ha quitado el protagonismo a Estados Unidos. Pero Estados Unidos también es fuerte. Entonces, si es que pasa algo en Estados Unidos, pasa en el resto del mundo. Esa es la globalización, la creciente interdependencia. En cambio, la mundialización eso tiene otro concepto, ¿no? Es un proceso de integración que conduce a un debilitamiento del papel geopolítico de los estados. ¿Cómo es eso, profesor? Imaginemos que nosotros seamos un país de integración fuerte en Sudamérica, que seamos mercado común, ¿ya? Muy bien. ¿Qué va a pasar? Va a tener que irse a la Unión Económica. ¿La Unión Económica qué es? La coordinación de las políticas económicas entre los países. Cuando yo coordino mi política económica con Brasil, con Chile, ¿qué estoy perdiendo? Un papel hegemónico geopolítico de mi país, porque cada vez se está debilitando el Estado, ¿no? Y si, por ejemplo, ya somos Unión Económica y ahora vamos a dar una integración total, se va a discutir una sola constitución. Discutir una sola constitución en Sudamérica, ¿qué implica? Cambiar la constitución peruana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se está perdiendo acá? Un papel, se está perdiendo el papel geopolítico, ¿no? De los países. Por ejemplo, ¿no? Ni una menos. Eso es un fenómeno de la mundialización. El empoderamiento de la mujer, ¿no? Luchar contra la discriminación salarial de la mujer es un problema de mundialización. Si en Argentina llega, por ejemplo, el derecho de que la mujer tenga la misma facultad de poner el primer apellido al hijo, como sí ocurre en Luxemburgo, en Europa, ¿no? Y si hay discusión entre el papá y el hijo, pues gana la mujer. Si eso llega a Argentina, luego llega a Chile, llega al Perú, bueno, eso no es globalización, eso es mundialización. Porque el Estado, ¿no? Si bien es cierto, el Código Civil dice, no, el papá le pone el primer apellido, la mamá le pone el segundo apellido, pero con este fenómeno de la mundialización, ¿no? Ese papel geopolítico del Estado se va haciendo más débil, más débil, más débil. Porque esos derechos se van a recobrar ya casi en todo el mundo, o se van a conquistar en todo el mundo. Otro ejemplo de la mundialización, ¿no? Si llega, y como ha llegado a Europa, ¿no? En Sudamérica, la unión civil, tanto en Argentina, creo que en Brasil, ¿no? Y esa búsqueda de derechos igualitarios de unión civil en toda Sudamérica es problema de la mundialización. Es la mundialización. Bien, bien, continuamos. Y ahora sí de frente, jóvenes, a resolver, ¿ya? Bien, claves, por favor, claves, pero ahora sí participemos todos, a ver. Sé que el chat es lento aquí, a veces pone lento. Ustedes escriben, no llega, o llega después, pero vamos a marcar. A ver, profesor, claves, la 1 y la 2.
A ver, muy bien. A ver, uno casa. Vamos a ver, ¿ya? ¿Y la dos? Muy bien, ¿no? Uno casa, profesor, porque me están haciendo referencia a todas las etapas, miren. Aquí hay un TLC, aquí hay un mercado común. Ah, profe, ¿no? Esa es integración, ¿no? Bien, uno casa, perfecto, uno casa. La dos, los procesos de integración de América Latina son antiguos como los iniciados en Europa en los años 50. De acuerdo a la teoría económica, un país que se integra en otro, deberá liberar su mercado de factores productivos. Liberar su mercado de factores productivos. Ah, profesor, es el capital y el trabajo, ¿no? Muy bien. Cuando una liberalización de estos mercados, estaríamos en la etapa de que el trabajador va a trabajar, Perú trabaja en Colombia libremente, no hay vicetrabajo y en las mismas condiciones que un colombiano y viceversa, ¿no? Viene un colombiano aquí, bien. ¿Cómo se llama eso? En la 2 cuando, por ejemplo, ¿no? Sudamérica está en esa etapa de integración. Nosotros ahorramos en Chile, porque los bancos chilenos cobran menos tasa de interés. Eh, el colombiano va a trabajar a Argentina porque hay más empleo. No le piden visa, no. Libre circulación del capital y el trabajo. ¿Cómo se llama esa etapa de integración económica donde se liberaliza el capital y el trabajo? Habla Unión Aduanera, no es. Unión Aduanera, arancel externo común, no es avión. Mercado común. Dos veces el mercado común, porque en el mercado común hay una liberalización, ¿no? Del capital y el trabajo. Unión Aduanera no, porque en Unión Aduanera aparece el famoso arancel externo común. Unión Monetaria aparece el euro. Zona de preferencias, los aranceles se van reduciendo de manera progresiva. La clave, peso. 3 y 4, el año 69 se dio el Pacto Andino, que hoy es CAN, Comunidad Andina de Naciones. Y esa CAN ha quedado desvirtuada, ¿no? Debilitada. Del texto anterior indiqué cuál no es una consecuencia de esta débil integración. ¿Cuál no es? Dice, ¿no? ¿Cuál no es? La Comunidad de Naciones, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. ¿Qué no ha pasado aquí? A ver, crecimiento desigual, eso sí es, ¿no? Reducida participación de los países andinos en comercio internacional, eso sí es. No somos nada, jóvenes, ¿no? Se logró altos niveles de competitividad y productividad, profe, aquí puede ser. Escaso intercambio tecnológico, eso sí es, ¿no? Tres casas, porque dicen, ¿cuál no es? Cuatro, el gobierno de Perú y Japón firman un convenio de cooperación. Muy bien. Coopérame con un sol. No te estoy pidiendo prestado. Estoy diciendo que me dones, que me regales. Entonces, todo lo que es donaciones va al rubro de transferencias corrientes. ¿Qué va en las transferencias corrientes? Las remesas de extranjeros a su país de origen y también las donaciones, premios, regalos. Clave, cuatro dedos. 5 y 6. A ver, 5 y 6, ¿qué marcarían? En un tiempito, a ver. Espero su respuesta. A ver, las 5 y las 6.
Hola, hola. ¿Se me oye? Por favor, para reiniciar. Una respuesta nada más. A ver, hola, hola. Hola. Bien, bien, jóvenes. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? De globalización y mundialización. Cuando yo marco GLOBA, cuando vea la interrelación, la interdependencia entre los mercados, entre los estados, si pasa allá, pasa algo aquí. Por ejemplo, en Sudamérica está la CAN y el Mercosur, y se crea el UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, para integrar la CAN y el Mercosur. Si el UNASUR se fortalece y dentro del seno del UNASUR se comienza a discutir sobre los derechos de los migrantes, ¿no? Se comienza a discutir, sobre, por ejemplo, sobre algunos derechos fundamentales que deben darse en todos los países sudamericanos, como el derecho a la libre protesta, como el derecho, por ejemplo, a, a la participación política, como una revocatoria de autoridades, cosa que no hay, por ejemplo, en el país de Bolivia, un ejemplo, ¿no? Y si todo ya un acuerdo, eso ya no es un fenómeno de globalización, es un fenómeno de mundialización. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿qué se está perdiendo, jóvenes? Se está perdiendo el papel geopolítico de los estados. Al yo integrarme, al yo suscribir un tratado del UNASUR, donde yo como estado tengo que comprometerme, ¿no? Y obedecer el acta que estoy firmando, ¿no? Por ejemplo, Chile es reacio que vengan venezolanos a su país, pero con este tratado que se firma en el UNASUR, ¿no? Dice, ¿no? El derecho humano a la migración. Entonces, eso ya es mundialización, ¿ya? Vamos a ver. 7, clave la 7. Me dijeron, profesor, la 6, interdependencia, interdependencia, interrelación, globalización. 7, clave la 7, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, promueve el comercio internacional de forma equilibrada. La OMC resuelve controversias entre los países frente al comercio internacional. Muy bien, ¿cuál sería la clave de la 7? Sí, ha estado demasiado lag. La 7 sería, pues, ¿no? Si queremos promover el comercio de esos productos que son sensibles ante la epidemia, entonces debemos bajar los aranceles, ¿no? Clave, beso. Bien, ustedes saben qué es el Brexit, ¿no? Brr, ¿qué es Brexit? Brexit, la salida de Bretaña, del Reino Unido, a la Unión Europea. Y eso está pagando una factura muy costosa los empresarios ingleses. ¿Por qué? Porque cuando el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, aranceles cero. Hoy que se salió, todo el bloque europeo le está cobrando aranceles al Reino Unido. Y eso le va a doler, claro que sí, porque el producto del Reino Unido que sale a Europa entra más caro. Entra más caro. Muy bien. Clave de la 8. ¿Cuál es la clave de la 8? Dice, ¿no? Pero en el caso de no alcanzar un acuerdo, las reglas de la OMC se aplicarían a la relación comercial entre ambos. Esta medida se traduciría, como ya no hay un tratado, no hay una zona de libre comercio, porque se ha salido del bloque, entonces todo el bloque europeo le cobraría aranceles a la exportación o a la importación de los ingleses. ¿Por qué se sale, no? ¿Por qué se sale? Muchos dicen por seguridad, porque como era Unión Europea, ¿no? Tenía que acatar ciertas leyes, y esa es mundialización, pues, ciertas leyes de la Unión Europea. Y la Unión Europea es la migración, porque es un mercado común. O sea, un europeo, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían, no? Del Medio Oriente entraban por Francia, por ejemplo, ¿no?
Francia. Y de Francia se iban a Inglaterra y ponían su bomba ahí. Ven, antes del Brexit hubo muchos atentados en Inglaterra. El tren, una estación de radio, una estación televisora. Se acuchillaba policías en las calles por los musulmanes. Entonces, por seguridad dijo, no, prefiero yo salirme de la Unión Europea, ¿no? Y yo no facilito la migración. Ese es un pretexto, no sé, pero dicen por seguridad. Otros dicen no, porque ya no le gustaba la Unión Europea porque quien le ponía punche era Alemania e Inglaterra, ¿no? Y los otros países ya vivían a costa de eso, ¿no? Porque son los dos economías más fuertes. Era la economía más fuerte de la Unión Europea. Alemania e Inglaterra. La 8, dedo, 8 dedos, ¿no? 8 dedos. Le va a costar ahora pagar aranceles. 9. El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea. Este país contribuyó en cerca del 12,6% total del presupuesto del bloque económico y participaba en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para determinar leyes comunes a la comunidad. Leyes comunes a la comunidad. Profe, si el Parlamento Europeo estaba promoviendo, aprobando leyes comunes a la comunidad, significa qué pasa con el Parlamento español o el Parlamento portugués. ¿Qué pasaba con esos estados? Habría que acatar las leyes comunes de ese Parlamento Europeo. ¿Y eso no es un debilitamiento geopolítico de los estados? Sí, profesor. ¿Y eso cómo se llama? Mundialización. Mundialización. ¿Ya? 10. Todos los analistas han coincidido que en las devaluaciones del yuan en periodos pasados tienen dos objetivos. Uno, fortalecer las exportaciones. Los chinos son expertos devaluando su moneda. Y otro, fortalecer el yuan a las leyes de mercado para fijar un tipo de cambio aludiendo a la intervención del Estado. Muy bien, nos preguntan sobre el DEC. El DEC. El derecho especial de giro, que es la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, tiene un valor y su valor está en función a las monedas más fuertes. ¿Cuáles son? El dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. La clave es dedo, pero, y si no más recuerdo, el 1 de noviembre del 2016, cómo ha pasado el tiempo, ¿ah? En 2016, recién se incorpora el yuan chino como la quinta moneda para darle el valor al TEC. ¿Y dónde se incorpora? Aquí, en el último. Pero poco a poco ha desplazado y ahora el yuan chino está aquí. La tercera moneda que tiene el peso, ¿no? Tercer lugar, ponerle el peso al DEC. Y claro, lo va a desplazar y lo va a desplazar. Bien, entonces la respuesta sería dedo, ¿no? Pero en 2016 ya está el yuan chino. Muy bien, continuamos. El grupo del Banco Mundial está integrado por 5 instituciones que trabajan para reducir la pobreza en el mundo. Claro, tenemos al BIR, ¿no? A la CMI, tenemos al CIADI y propiciar una propiedad compartida entre los países de desarrollo. En el 2015 han quedado establecidos los objetivos de desarrollo sostenible, lo que serán evaluados principalmente en los países en desarrollo, entre ellos el Perú. En el 2030, para ello quiere reducir 3% el número de personas que viven con menos de un dólar 90. Profesor, para el Banco Mundial, las personas que viven menos con un dólar 90 al día, ¿qué son? Ricos, pobres, y fomentar el aumento de los ingresos en 40% más pobres de la población de todos los países. Entonces, el objetivo del 2030 son... ¿Cuál es el objetivo del Banco Mundial sin leer esto? Ah, profesor, luchar contra la pobreza, eliminar el hambre, era un objetivo del milenio, ¿no? Promover el crecimiento y el desarrollo sostenible en nuestros países, profesor.
hacer la famosa cooperación de créditos a los países subdesarrollados, ¿no? En infraestructura, en mejorar la calidad de vida, cuidado del medio ambiente, ¿no? Proyectos de inversión privada en que nos aseguren luchar contra la pobreza. Bien, clave de la 11, jóvenes. Claro, porque un dólar 90 sería ¿cuánto? 7 soles, 6 soles, ¿no? Y eso es la extrema pobreza, ¿no? La extrema pobreza. Cuando vimos distribución, ¿no? Los que gastan al mes menos de 182 soles están en extrema pobreza, ¿no? Muy bien. 11, avión. 12, la CAN. CAN es Comunidad de Naciones, así se llamó a partir del año 1997. En los 80 se llama GRAN, Grupo Andino, y en los 70 se llamó el Pacto Andino. Pacto Andino, Grupo Andino, Comunidad de Naciones. Su creación fue, dice, ¿no? Se creó para integrar los mercados, para fortalecer los países andinos, para ganar competitividad, para tener un rol protagónico en el comercio mundial, cosa que no ha sido así. Dice, ¿no? Una de las principales tareas del CAN es la elaboración de un tejido social para reconocernos como un pueblo andino, diverso en la procedencia, pero unidos por una misma herencia cultural. Para lograr este objetivo se necesita modernizarla con nueva tecnología y fortalecerla cuando se enfrenta a una mayor competencia internacional. De esta manera, se estará cumpliendo el primer artículo del Acuerdo de Cartagena, firmado el 26 de mayo del 69, que establecía como objetivo profe, más difícil, ¿no? ¿Quién lee el Acuerdo de Cartagena? Pero intuición, acelerar el crecimiento económico y la generación de ocupación, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y cooperación económica y social, facilitar el proceso de integración regional y formación de un mercado común, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar las posiciones de mercados de posición de los países miembros en contexto económico internacional. ¿Qué buscamos? ¿Qué marcamos las 12? ¿Qué es lo más accesible? ¿Qué es lo más común que se hace cuando hace integración? Buscar el crecimiento, ¿no? Pero que crezca más Colombia menos que Perú y que Perú crezca más que Bolivia, no, profesor, ¿no? Muy bien, ¿no? Beso, beso. Muy bien. El Mercado Común del Sur, creado el año 1991 con el Acuerdo de Asunción, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Es un proceso de integración regional constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el cual en fases posteriores se incorporó Venezuela. Asterisco, ¿por qué asterisco, profesor? Porque Venezuela ha sido expulsado del Mercosur. Ya no pertenece. Y Bolivia ha presentado su solicitud para pertenecer al Mercosur, pero lo están haciendo esperar ya. Como 8 años está esperando Bolivia. Esta última en proceso de adhesión. También están los países asociados, no miembros, sino asociados. Perú es uno de ellos. Señale cuáles las alternativas no es acorde con los objetivos establecidos por la ciudad de Asunción. Libre circulación de bienes y servicios, factores productivos entre los países. Fijar un arsenal externo común para sus miembros. Propiciar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversiones. Establecer sistemas tributarios rígidos para reducir los niveles de evasión. ¿Qué marcaríamos? Mercado Común del Sur. O sea, su sueño, ¿cuál era? Que el paraguayo trabaje en Uruguay, libre. Que el argentino vaya a invertir a Brasil, libre. Libre en modalidad de factores. Ese es el sueño, ¿no? Si el sueño era el Mercosur, era la libre modalidad de factores productivos, entonces uno antes, ¿qué era? La Unión Aduanera, fijar un acuerdo común para sus miembros. Ahí está. A y B. Propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales e inversiones. Eso es antes, con el TLC. Yo firmo un TLC con China, ¿no? Me bajo de los aranceles, pero detrás de esa discusión, de esa negociación,
Va, China, tenemos un TLC, pero ¿y vienes a invertir acá? Sí. ¿Mis empresarios peruanos pueden invertir en tu país? Sí. ¿Podemos negociar esos acuerdos legales de inversión y podemos firmar un acta de respeto a la inversión extranjera? Sí. De repente Estados Unidos firma un TLC con Perú, como lo tiene, y Estados Unidos dice, no, fija, ¿no? Oye, está bien, te doy un TLC, vas a aprovechar un tremendo mercado, pero tú estás pirateando. Tú vendes Windows Bamba en Wilson. Por favor, respeta los derechos también, ¿no? La propiedad intelectual. Todo eso se negocia un TLC. Inversión, trato de inversiones, propiedades intelectuales y esas cosas. Entonces, jóvenes, la clave sería dedo, ¿no? Establecer sistemas tributarios rígidos. Todo lo contrario, pues tiene que ser flexible, porque cada país es distinto, ¿no? 14. En 1992 se crea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está integrado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Pero en los últimos años, ese NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha ido temblando, porque entró un presidente que no le gusta la integración, un presidente altamente proteccionista. Por eso muchos aman a Donald Trump, ¿no? Porque ha protegido a Estados Unidos frente a la competencia internacional. Entonces, clave la 14, ¿cuál sería la 14 clave? Como NAFTA, ¿sí o no? No obstante, el tratado tiembla en sus cimientos desde la entrada en vigor del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Aunque ya se fue, ¿no? Donald Trump. Ha sido un peligro para la integración. Donald Trump pateó el tablero del TLC. Entre Estados Unidos y China había un TLC y unilateralmente Estados Unidos dijo, no, ya no, TLC ya no, te subo los aranceles China. Bien, 15 y 16 en el foro fue establecido en Canberra, Australia, el año 1989. Yo tengo entendido que el año 1989 se crea el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ¿no? Bien, clave, Avio. 16, la Alianza del Pacífico. Ya está, ahí está la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Integrado por quién? Por Perú, cuatro países, ¿no? Colombia, México y Chile, cuatro países. Ahí están, los cuatro países. ¿Ya? Y los asociados son Panamá, Ecuador, ¿no? Observadores. Bien, este acuerdo puede relacionarse con el concepto de, muy bien, ¿qué marcamos? Lee aquí, busca alcanzar libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y impulsar un mayor crecimiento y desarrollo competitivo. Ah, profe, eso es integración. Integración. 17. La disminución de los precios de los commodities, doble M, commodities. Profe, ¿qué son los commodities? Las materias primas que los países subdesarrollados exportan, ¿no? Ahí está el cobre, el oro, el petróleo, el gas, el cacao, la banana, el trigo, la soya, son commodities. Entonces, profesor, ¿son productos? ¿Son bienes? Claro que sí, eso va a la balanza comercial, profesor. Balanza comercial. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Sí? Bien, continuamos. La situación económica y política que afronta Venezuela, pues es peor de su crisis en la historia, ¿no? Muy bien. Esto ha permitido que el aumento, ¿qué más dice aquí? Muchos venezolanos aumenten el número de venezolanos en nuestro país, quienes buscando salir de la crisis se han insertado rápidamente en el mercado laboral peruano. Esto ha permitido que el aumento de las remesas que envían sus familiares en su país de origen. Para nuestra economía, su registro se hace ¿dónde? En la balanza de transferencias corrientes. Y como sale de aquí para Caracas, para Venezuela, es un débito, porque Perú está perdiendo divisas por ese concepto.
¿no? 18 dedo. Con respecto a la balanza en cuenta financiera, recuérdense que la cuenta financiera es la segunda cuenta de la balanza de pagos que va a registrar todo el movimiento del capital, ya sea para las inversiones, ya sea para el pago de la deuda externa, desembolsos, créditos, esa es la cuenta financiera. ¿Se registra ingresos y salidas destinadas a inversiones especulativas a corto plazo? Verdadero. Inversión de corto plazo, bolsa de valores. Las transferencias corrientes, ¿se registran a precio FOB? No, profe. Y transferencias corrientes no pertenecen a la cuenta financiera. Falso. A precio FOB son la balanza comercial. Movimiento de capitales provenientes de tanto el sector público como privado, verdadero. Turismo y transporte es balance de servicios, que pertenece a la balanza de cuenta corriente. ¿Son balance de servicios? Sí, profesor, pero es cuenta corriente, no es cuenta financiera. ¿Está bien? 1 y 3 como claves. 1 y 3. Este es verdadero, pero te dicen cuenta financiera y esto pertenece a la balanza en cuenta corriente. El rubro que se encuentra excluido en la constitución de saldo de balanza en cuenta corriente es la que no entra en una cuenta corriente. Si la cuenta corriente entra la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias. ¿Qué no entra ahí? La amortización de la deuda, porque la amortización de la deuda es pago y eso entra a la cuenta financiera. 20, casa. Continuamos. 21, en julio de 2020, se iban a realizar los Juegos Olímpicos en Tokio. Claro, se ha suspendido por la pandemia, ¿no? Y ya TV ya había pagado los derechos de transmisión, te dicen. Profe, telecomunicaciones, ¿dónde va? Eso va a la balanza en cuenta corriente. ¿Qué rubro? Si tenemos 4 rubros, para que memorices, tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, ¿no? La renta de factores y las transferencias. El derecho de transmisión es telecomunicaciones y eso es la balanza de servicios, ¿no? Clave 21 beso. 21 beso. 22. Un país sudamericano tiene una gran obligación financiera con sus acreedores internacionales. ¿Quién es el país más endeudado en Sudamérica? Colombia es uno de ellos, ¿ah? Colombia, Perú también no se queda atrás, Argentina está hasta el cuello. Para su presidente, esta deuda es insostenible, ya que representa el 120% del PBI. En el Perú representa el 30%. Con sus acreedores, principalmente tenedores de bonos, está negociando la solución. Se acuerda seguir pagando los intereses, pero habrá un descuento del principal equivalente a un 30%, un descuento. Puede ser una condonación parcial, ¿sí o no? Las cuentas donde se registran los beneficios de la negociación respectivamente son las balanzas. Muy bien. Clave, vamos acá, ¿no? Los beneficios es financiamiento excepcional, ¿sí o no? De la negociación, porque nos han descontado 30% de la deuda. ¿Sí? Y el pago de la deuda sería la cuenta financiera, ¿no? La cuenta financiera. Clave, avión. Continuamos. 23. No. 23. Según el Banco Central, la inversión extranjera directa llegó a tanto en el 2019. La inversión extranjera directa. Esa inversión se registra en la cuenta financiera, lo cual representó un incremento del 37%. El Banco Central además señaló que la mayor parte de estas inversiones se dieron en el sector de servicios. Estas inversiones se registran ¿dónde? En la cuenta financiera. Y las utilidades obtenidas, claro, porque Metro, ¿no? Totus van a tener ganancias, beneficios.
¿sí o no? Y esos beneficios, país de origen. Muy bien, ¿dónde va? A la renta de factores. Clave, dedo. Clave, dedo. 24. El Banco Central informó que el déficit de cuenta corriente se redujo a la cuenta corriente, o sea, la balanza en cuenta corriente se ha reducido el déficit, ¿no? Manteniendo los niveles inferiores de promedio de los últimos 10 años. Este resultado se explica por el menor déficit en la renta de factores. O sea, profesor, hay menos ganancia que se está llevando fuera las empresas extranjeras, asociado a la reducción de utilidades de las empresas extranjeras. Este déficit será financiado con préstamos externos, que serán registrados como, claro, los créditos externos van a la cuenta financiera, ¿sí o no? Van a la cuenta financiera. Como es financiamiento, va a entrar dólares en la economía peruana y eso se llama créditos en la cuenta financiera o activos en la cuenta financiera. Avión. 25. En el 2009, una decisión emblemática eliminó la barrera injustificada contra la importación de pilas de zinc, carbón, ¿no? Carbón, aquellas cilíndricas que se emitían. Bien. Así como hay aranceles, hay barreras pararancelarias, ¿no? Que más o menos son pretextos. La cosa es que una barrera parancelaria se utiliza para proteger también la industria nacional. Chile nos aplica barreras arancelarias, Perú le aplicaba a Bolivia, ¿no? Se ha prohibido la importación de carne de Bolivia a Perú, aduciendo que el ganado de Bolivia tiene algún virus. Pero en el fondo, ¿cuál es? En el fondo es, profesor, que Chile también, que Bolivia había prohibido la exportación de quinoa peruana a Bolivia, aduciendo que la quinoa peruana tiene un virus también. O sea, son políticas pararancelarias. Lo mismo ocurre acá, ¿no? No te importo las pilas porque no son de empaque de metal, son de plástico, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Esta nueva exigencia le impedía la importación. Con esta medida arancelaria no es para arancelaria. Se buscaba limitar la importación. Profe, y si hay una controversia, ¿quién entra ahí a resolver? La OMC, la Organización Mundial del Comercio. Esta es la que va a resolver. En un foro económico se discutía sobre la necesidad de estimular las compras extranjeras de medicinas para combatir el COVID-19. Muy bien, la importación tiene un precio, ¿sí o no? Está en dólares. Un economista toma la palabra y afirma lo siguiente: el incremento de la importación se puede conseguir mediante ¿qué tenemos que hacer con el tipo de cambio para abaratar la importación? ¿Subirla o bajarla? Profe, tenemos que bajarla. Y si el Estado lo baja a través del Banco Central, si baja el tipo de cambio, ¿cómo se llama? Revaluación del sol. 26, avión. Muy bien, continuamos. ¿Qué le hemos vendido? A China, parece, ¿no? Por 200 ascendieron millones. Miren, cobre, zinc, oro, harina de pescado, petróleo, derivados. Esos son exportaciones tradicionales, profesor, ¿no? Entonces, si se ha incrementado, existió una mayor demanda externa de productos tradicionales. Teorías del comercio internacional, 28. La teoría de los o las planteada por establece que un país con menores costos relativos, menores costos relativos, ventajas comparativas, ¿no? Ventajas comparativas de David Ricardo. 28 dedos. 29 y 30 para terminar, ¿ya? Estamos en la hora todavía. Ha habido interrupción. El incremento de las exportaciones totales podrían generar los siguientes efectos. Si se incrementan las exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Apreciación de la moneda nacional, a mayor exportación entra más dólares, ¿no? Y la moneda nacional se puede apreciar, puede ser. Disminución del PBI, no, no, porque mayor exportación hace crecer el PBI. Disminución de la tasa de desempleo, puede ser. Aumento del tipo de cambio, aumento del tipo de cambio. Si
hay más exportación, entran más dólares y el dólar abunda. Y algo que abunda, su precio cae, cae el tipo de cambio, no aumenta. Entonces, esa no es, profesor. Esa no es. ¿Sí? Clave 1 y 3. Porque la apreciación de la moneda nacional significa que el tipo de cambio está bajando. Eso no, por eso es 1 y 3. Y 30, para el Perú el incremento del precio de las materias primas destinadas a la exportación. Ah, profesor, entonces va a subir el precio de las materias primas. O sea, la exportación va a subir también. Manteniendo constante las cantidades, puede tener efectos a ver, vamos a ver, ¿dónde puede tener efectos? A ver, ¿incrementa el superávit comercial? Claro, si teníamos superávit comercial, al incrementarse la exportación va a crecer. Claro, profesor, ese es verdadero. Reducción del déficit comercial, si la importación era menor a la exportación, ¿no? Como la exportación crece, el déficit se hace menos, ¿no? También es 1 y 2. No hay 1 y 2. Entonces leo la 3. Una disminución del déficit en cuenta corriente. Pues la balanza en cuenta corriente es dado por la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias. Si las exportaciones crecen, la balanza comercial se hace favorable. ¿Y eso podría mejorar la cuenta corriente? Sí, profesor. Entonces sería la clave casa. Casa. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Perfecto, jóvenes. Entonces, les daría paso para que ustedes vayan al foro, ¿no? Por favor, vamos al foro a dar las 3 preguntitas. Marquemos, por favor. Sería todo por hoy. ¿Alguna duda, pregunta? Yo estoy hasta las 9:30 todavía.